día realmente, ¿verdad? Como tiene que ser en estos tiempos, con mucho calor. No puede ser de otra manera, ¿verdad? Y le agradecemos al Señor por la vida, le agradecemos al Señor por el sustento que Él nos da. Y dentro de todo nuestro, en fin, nuestros avatares del día, de la semana, de los meses que van pasando, estamos en los últimos días de este año. Y dentro de todo, el Señor nos sostiene con su gracia, con su poder y su misericordia. Y en medio de esa actividad semanal que también el Señor nos da la fuerza, la inteligencia, en fin, las oportunidades, ¿verdad?, de trabajar. Porque es una bendición poder trabajar, llevar el pan de cada día a la casa, para el sustento de la familia, y no solo eso, sino también para progresar en la vida. Todo eso forma parte de la bendición del Señor. Y qué bueno que dentro de todas esas actividades que el Señor nos da para realizar, podamos apartar un tiempo, podamos apartar un día, unas horas en realidad, unas pocas horas, para reunirnos, estar juntos, con el propósito de alabar al Señor, de glorificar su nombre, con el propósito de ser edificado por Él, por su palabra en realidad. Así como nos alimentamos todos los días físicamente, porque para eso principalmente trabajamos, también, hermanos, necesitamos alimentarnos espiritualmente, obviamente todos los días, ¿verdad? Leyendo cada uno la palabra del Señor, escudriñando las escrituras, siendo edificados y enseñados por Dios, por su Espíritu Santo. Sin embargo, de manera también congregacional, como siempre el Señor ha dispuesto para considerar juntos como pueblo su palabra, su mensaje. Y no solo la iglesia, no solamente este grupo, no solamente nosotros aquí, sino también esto se proyecta más allá de nuestras paredes para que otras personas también puedan recibir la palabra del Señor. Estas deben ser siempre nuestros motivos de oración cada vez que oramos al Señor, que su palabra llegue. El apóstol Pablo decía, oren por mí para que al hablar lo haga como debo hablar. Es decir, que la palabra del Señor pura llegue a los oídos de las personas, porque hoy en día tenemos tantos tipos de mensajes, en fin, de filosofías de seres humanos mezclados con lo religioso, y así llega impuro a la gente el mensaje. Pero debemos centrarnos en lo que la palabra del Señor nos dice. Y en especial en estos tiempos en que estamos cerca de la celebración de una, podemos decir así, una fiesta anual, ¿verdad? La Navidad. Se suele decir, bueno, todo el mundo festeja la Navidad. ¿Será que realmente todo el mundo? Hay veces nuestra palabra mundo usamos de una manera exagerada, ¿verdad? Cuando decimos todo el mundo. Porque no es así en realidad. Hay muchos países, incluso casi continentes enteros, que en realidad no celebran ninguna Navidad. Pero nosotros recordamos siempre el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No lo estamos haciendo como festejando un cumpleaños, porque ya dijimos en otra oportunidad. Por causa, el pasaje que vamos a leer tiene que ver con eso. El Señor Jesucristo, el que había venido a nacer como Hijo de Dios en la ciudad de Belén, un día en la historia de la humanidad, Él es un ser eterno. Su característica principal es que Dios eterno, dice de la Biblia, Él existió siempre. Su existencia es desde la eternidad y hasta la eternidad. No cumple años, porque es un ser eterno. Cierto, vivió como ser humano alrededor de 33 años aquí en la tierra,
pero fue con un propósito específico que se hizo carne para habitar entre nosotros. Como dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Pero eso fue un propósito especial y específico de Dios para que Él pueda ser aquel sacrificado por nuestros pecados. Ese es el propósito de que Él se haya humanado, o sea, tomado forma humana y pisar esta tierra donde nosotros, pecadores, habitamos. Y Él sin pecado, el perfecto Cordero de Dios, vino para quitar nuestros pecados, darnos el perdón por medio de la sangre derramada en la cruz. Entonces, no estamos festejando ningún cumpleaños, solo la recordación de que Dios cumplió su promesa de enviar al Mesías, al ungido de Dios, al Cristo, de enviar el Salvador, sin el cual todos nosotros no tendríamos ninguna esperanza de salvación. Entonces, aprovechando el tiempo en que las personas también piensan, bueno, es Navidad, nació Jesús. Otros ni siquiera ya piensan en Jesús. Estamos hablando de nuestro propio contexto social. Solo se piensa en Navidad, en las fiestas, en fin, en todo los elementos que se han agregado a este acontecimiento. Solo se piensa en esas cosas, las cosas de este mundo, y ni siquiera se le nombra a Jesucristo. Hay una figura que dice que representa eso, que hay una fiesta, una algarabía, estaban celebrando un cumpleaños, y el que era homenajeado era el cumpleaños de Jesús, supuestamente lo que se estaba celebrando. Cada persona, el grupo a su manera, y el que supuestamente estaba siendo homenajeado estaba afuera, golpeando la puerta. Alguien le abrió y preguntó, ¿qué es eso que estaba sucediendo ahí? Tanta algarabía, tanta fiesta. Y le dijeron, estamos celebrando el cumpleaños de Jesús. Un cumpleaños estamos celebrando, el cumpleaños de Jesús. Y él es precisamente el que estaba afuera golpeando la puerta. Y esa es la actitud, ilustra la actitud de mucha gente. Al homenajeado se le tiene afuera. Pero entonces las personas dan rienda suelta a sus pasiones, supuestamente celebrando un cumpleaños de quien ni siquiera le conocen. Y hermanos, en esta ocasión queremos hablar un poco de ese admirable consejero. Una de las características del Señor Jesucristo, dice de él la Biblia, admirable consejero. Cuando pensamos en la palabra consejero, seguramente viene a nuestras mentes cosas prácticas, cosas que en algún momento hemos experimentado, hemos tal vez visitado un consejero, no sé, laboral, un consejero matrimonial, un consejero, en fin, que nos dé una orientación hacia una orientación vocacional, podría ser, o quizás hemos visitado algún psicólogo para recibir consejos por causa de algún problema interno de personalidad que pudiéramos tener. Entonces pensamos en ese consejero. También como padres somos consejeros de nuestros hijos. Como padres aconsejamos a nuestros hijos a cada paso. Queremos que nuestros hijos hagan lo correcto, que ellos no se metan en problemas, que ellos puedan cuidarse. Y ahí va nuestro consejo. Estamos siempre aconsejando. Ese es en el plano humano, pero veamos lo que dice la Biblia acerca de este tema tratándose de Jesucristo. Y yo quisiera leer un pasaje que ya hemos leído, que ya hemos considerado precisamente ese pasaje, pero que quisiéramos centrar nuestra atención en esta característica especial
de Jesús. Dice en el capítulo 9 de Isaías capítulo 9, voy a leer específicamente el versículo 6. Dice así la palabra: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Dice aquí: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Quiero decirles, hermanos, que en algunas traducciones no resulta fácil una traducción literal de un idioma como el hebreo, por ejemplo, más todavía el hebreo antiguo, al español. No resulta fácil una traducción que corresponda exactamente al pensamiento del escritor, en este caso el escritor bíblico, porque hay algunas traducciones que juntan estas dos características. Acá, por ejemplo, tenemos admirable como separado de consejero, porque es admirable, hay una coma y luego dice consejero, y luego lo demás, ¿verdad? Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Y hay otras traducciones que traducen admirable consejero. Y esta traducción parece que es la más ajustada a lo que realmente está diciendo, está enseñando aquí este pasaje. Admirable consejero. Entonces, esa característica del Mesías, del que habría de nacer, del que habría de venir como cumplimiento de la promesa del Señor, tiene ese título, admirable consejero. Hermanos, junto a los demás, aquí se usa 4 características: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Y qué significa a nosotros este admirable consejero? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida, con nuestra manera de vivir, especialmente con nuestras necesidades como seres humanos? ¿Qué tiene que ver admirable consejero? Que Jesús sea un admirable consejero. El término admirable quiere decir excepcional o distinguido. Admirable, excepcional, distinguido. Y este es lo que es el Señor: excepcional, admirable, excepcional, distinguido como consejero. Y la palabra específicamente consejero, en primer lugar, mirando a Jesús con su característica de consejero, es precisamente el soberano que no necesita de rodearse de consejeros para gobernar. Debemos entender que en aquellos tiempos, por ejemplo, en el tiempo del rey David o de cualquier otro rey, cada rey tenía su cuerpo de consejeros, su grupo de consejeros, su estado de consejeros. Entonces necesitaban de esos consejeros, de esos sabios, de esos que pudieran mirar con otra perspectiva todo lo que tenían que ver con el gobierno, con la administración, podemos decir así, del Estado. Necesita del consejero. No puede de manera unipersonal gobernar. Sin embargo, este admirable consejero, él mismo no necesita de consejero. Entonces, lo que esto estaba anunciando Isaías, está en otro versículo que vamos a leer después. Pero este sería consejero de la gente, de la nación, del pueblo. El pueblo escucharía con agrado
a esta persona, a este consejero, que tiene la más alta autoridad, porque su característica reúne que él mismo es Dios. Dice Juan de él que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hablando de su eternidad. Entonces, imagínense este tipo de consejero, esta clase de consejero. En el reino mucha gente estará ansiosa de escuchar que el Mesías les enseñe los caminos de Dios. Obviamente que los israelitas, los judíos, esperaban un Mesías que lo librara de cualquier yugo de esclavitud político. Pero también tenían la esperanza de que este Mesías sería alguien que le traería todo el consejo de Dios, toda la dirección de Dios, que lo guiaría a Dios. En Isaías, en el capítulo 2, ahí nomás cerquita, versículo 3, dice así: y vendrán muchos pueblos. No olvidemos que Isaías está escribiendo de manera profética. Estas son profecías. Y dice Isaías 2:3, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Fíjense que de manera profética Isaías dice esto. Pero qué interesante esta decisión de que nos enseñará sus caminos y caminaremos por su senda. A pesar de que cuando vino este consejero, cuando vino este Mesías, cuando vino este Redentor, este Salvador, no lo siguieron. Al contrario, lo crucificaron. Jesús mismo había, cuando en la oportunidad de hacer su lamento, su llanto sobre Jerusalén, él dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que desoyes a los que son enviados a ti y matas a los profetas. Y él era uno de esos que había sido enviado con las características muy especiales, más que cualquier otro mensajero que haya venido antes, u otro profeta que haya venido antes. Reunía todas las características de que realmente Dios estaba visitando a su pueblo, a la humanidad. Y aún así, lo enviaron a la cruz. Pero esto es lo que dice Isaías. Dice: nos enseñará sus caminos. Hermanos, veamos algunos puntos importantes sobre este aspecto de aquel que había venido a nacer en Belén de Judea. Admirable consejero. Él es un consejero que responde a las necesidades humanas, es decir, a las nuestras. Responde a nuestras necesidades. Ya dijimos, ¿por qué van las personas en busca de algún consejero? Porque tiene una necesidad en algún aspecto de su vida. Entonces busca un consejero. En días de Isaías, ya dijimos, había consejeros del rey. Los profetas que interpretaban la voluntad de Dios al rey eran consejeros también. Y hoy hay variedad de consejeros disponibles según el problema que tenga cada uno. Y ahí es donde pensamos en la necesidad del ser humano. Hablamos de nuestras necesidades. Y la primera necesidad, la más grande del hombre, es el de ser perdonado de sus pecados. Aunque no todos son conscientes de esto, o la mayoría no es consciente de esto, y no van en busca precisamente
de un consejero acerca de este problema. Va y busca un consejero porque tiene un problema precisamente como consecuencia de sus pecados. Es decir, como se suele decir comúnmente, se trata el síntoma y no la raíz del problema. No el problema en sí. Y este consejero vino a traernos la palabra que todo ser humano necesitamos, el consejo, el llamado y aún más allá del consejo, un llamado y una orden que nos da y nos dice, por ejemplo, Jesús, arrepiéntanse de sus pecados. Él dijo, antes si nos os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Este es un consejo que necesitamos nosotros. Nos está diciendo, todos ustedes son pecadores y si no se arrepienten, van a sufrir las consecuencias del pecado. Y dice la Biblia que la paga, la consecuencia del pecado es la muerte, separación eterna de Dios. Entonces, ese es lo que necesita. Hay veces cuando se nos trata realmente en el fondo de nuestro problema, la gente se molesta. Yo vine para recibir una palabra de aliento y no para que alguien me diga que soy un pecador. Otro dice, yo ya sé mi problema, pero sin embargo todavía busca consejo. Como diciendo, dejemos de lado aquello y yo quiero otra cosa. Hermanos, no hay otra cosa que Jesucristo pueda ofrecernos, sino la vida eterna como resultado, como remedio, como antídoto al pecado. Y para eso, para obtener eso, es necesario que nos arrepintamos. Amén. El pecador debe arrepentirse de sus pecados. Ese es el problema básico. Sin ese arrepentimiento no hay perdón de pecado, no hay remisión de pecado, dice la palabra del Señor. Vuélvanse a Él, vuélvanse a mí, dice la palabra del Señor. Y Jesús dijo, dentro de este llamado al arrepentimiento, dentro de este consejo tan necesario para el ser humano pecador, Él dice, el que cree en mí será salvo. Así nomás de sencillo. El que se arrepiente de sus pecados y cree en mí será salvo. Vendrá y hallará la vida, dice él. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo Jesús. Yo he venido para eso. Entonces, ese es el primer y más importante consejo que nos trae este admirable consejero. También, hermanos, un consejero que practicó sus consejos a la absoluta perfección. Jesús, una de sus características es que Él vivió sus enseñanzas. Él vivía lo que enseñaba. Esa es una característica posiblemente que ningún consejero humano podría tener. Hay veces decimos nosotros, pensando un poquito en situaciones hasta resulta graciosa, pero sin embargo es una aberración en cuanto a la enseñanza que podamos dar como padres. Le enseñamos a nuestros hijos, no debes mentir, debes decir la verdad siempre. Este es un buen consejo, ¿verdad? Es correcto. No debes mentir, debes decir siempre la verdad. Y antes, en épocas de los teléfonos fijos, ¿verdad? Ahora resulta que los celulares suenan en nuestro bolsillo, ¿verdad? Pero antes los teléfonos fijos, suena el teléfono y viene el hijo y alza. Papá es fulano de tal. Dile que no estoy. Decirle que no estoy. De acuerdo a quien llama, ¿no es cierto? Y le acababa de aconsejar que no debe mentir.
Yo le acababa de aconsejar a mi hijo, no debes mentir. Y sin embargo, en la práctica estoy haciendo absolutamente y totalmente lo contrario. Ese tipo de consejeros somos muchas veces. Se suele decir también, estamos borrando con el codo lo que escribimos con el puño. Muchas veces en nuestro papel de consejero. Hay otras personas por ahí que incluso en cuanto a tu salud te dirá, no te conviene beber bebida alcohólica, no conviene, debes dejar esto. Pero él ahí está su colección de whisky, ¿verdad? Consejeros humanos. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Esa más o menos es la filosofía de muchos consejeros. Jesús era ejemplo perfecto de un consejero ideal. Al recibir su palabra no solamente estamos recibiendo una palabra de consejo. El consejo es como una receta que se da. Bueno, esto te suscribe el médico y te da tu receta. De aquí en adelante tú eres el responsable. Muchas veces la gente va a su receta y guarda y no compró el medicamento, ni sigue los consejos, las indicaciones, nada. Recibió la receta, recibió el consejo, pero no hace caso. Pero Jesús ponía su misma vida como ejemplo. Si esto haces, entonces esto te hará Dios. Jesús vivió sus enseñanzas y él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendan de mí, mírenme. Él decía también, si no me creen en lo que yo digo, miren lo que yo hago. Juzgadme por las propias obras. ¿Dónde podríamos encontrar un consejero así? Realmente es un admirable consejero. Aprender de su carácter, de su forma de ser. Haya pues en vosotros, dice el apóstol Pablo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en vosotros. Que esto sea vuestro sentir también, que esto sea vuestra manera de ser. Como fue Jesús. Hermano, esto no es fácil, pero resultará imposible si no prestamos oído y si no nos sujetamos a sus enseñanzas. Por más difícil que sea, el Señor lo puso en su palabra porque es posible. No hay nada imposible para Dios y para los que creen y se entregan y viven de acuerdo a sus preceptos y enseñanzas. Todo es posible para el Señor. Es lo que Pablo también escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a hablar de eso en el siguiente punto. Entonces debemos aprender de su carácter, de su forma de ser, de su manera de hacer las cosas. Si esto hacen ustedes, hallarán la vida, decía él. También un consejero, Jesucristo, que ofreció capacitar a sus aconsejados para que realmente practiquen lo aprendido. Esa es otra de las características que ningún consejero puede hacer. El consejero te va a su oficina y te va a aconsejar todo, pero no, se va a ir contigo a tu casa para mostrarte y para guiarte para hacer todas las cosas como él te había aconsejado. Sin embargo, este consejero admirable, hermanos, él nos capacita para que podamos vivir lo aprendido de él, para que podamos sujetarnos a sus consejos, a sus enseñanzas. Nos ofrece su ayuda constante. Él dijo, venid a mí y yo os haré descansar. Vengan, en primer lugar, vengan a mí. Entonces la pregunta aquí sería, ¿has venido a Cristo? ¿Estás en Cristo? Y si es así, gloria al Señor. Ya estás con el consejero que te va a guiar para la vida, no para la muerte.
Él dijo también, guardad mis mandamientos. El que hace mi mandamiento me ama. El que no me ama no guarda mis mandamientos, no guarda mis consejos. Y es ahí donde el apóstol Pablo entra dentro de esa línea de pensamiento. Y en Filipenses 4:13, un versículo muy conocido, que quizás siempre repetimos, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo es que todo vamos a poder? Cuando Cristo es nuestro principal y aún único consejero. Cuando le tenemos a Él como guía. Cuando le tenemos a Él como el que direcciona nuestras vidas. Hermanos, esto tenemos que considerarnos en los detalles de nuestra vida. Yo hoy dije qué bendición es que podamos estar un tiempo en la semana, en este caso el domingo, reunidos en la casa del Señor. Esto es una bendición, sin duda. Pero la mayor bendición será que al salir de aquí, al haber sido enseñados y edificados por la palabra de Dios, podamos vivir en la vida práctica esas enseñanzas. Los esposos con las esposas, los padres con los hijos, nuestras relaciones interpersonales los unos con los otros. Que podamos vivir obedientemente sujetándonos a los consejos del Espíritu Santo que el Señor ha puesto morar en nuestra vida. Y como consecuencia de haber oído su palabra. Eso es lo que realmente nos va a hacer bien. Eso significa para mí el vivir es Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y obviamente también Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Es decir, vivo sus enseñanzas. Le sigo a Él. Le sirvo a Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Podemos soportar las pruebas? Las pruebas que vienen muchas veces aún de nuestro círculo familiar somos probados en nuestra fe. En la iglesia somos probados en nuestro carácter. ¿Podemos soportar? ¿Podemos ser probados? Todo lo puedo significa eso. Todo lo puedo significa puedo vivir la vida espiritual guiado por el Espíritu Santo. Nos ofrece su compañía el Señor Jesucristo. En Juan, en el capítulo 14, el Evangelio según San Juan, los versículos 16 y 17, fíjense lo que el Señor Jesús dijo cuando estaba hablando con sus discípulos, ya próximo a su partida. Está en el mismo capítulo donde Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dentro de sus enseñanzas y sus consejos nos dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Eso dice allá por el versículo 6. Pero versículos 16 y 17 del capítulo 14 de Juan dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros creyentes, vosotros cristianos, le conocéis, porque mora con vosotros. Y le dijo a sus discípulos en aquel entonces, y estará en vosotros. Mora con vosotros. Aquí yo estoy con vosotros. Él más adelante diría, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto dijo después de su resurrección. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Es decir, que este consejero, como ya dijimos, no solamente nos da, por decir de alguna manera, en su oficina unos consejos, sino que está con nosotros para acompañarnos todos los días. Amén. Hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos nosotros cuando Jesús dijo aquí, os dará otro consolador? No es de otra especie. Cuando Él estaba diciendo, os dará otro consolador, está dentro del mismo capítulo donde Él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estaba hablando de su naturaleza divina, de que Él y el Padre, yo y el Padre, uno somos, dijo. Y en este mismo contexto, Él dice, otro consolador, no de otra especie, no de otra característica, no de otra esencia, sino de la misma esencia. Otro consolador quiere decir un consolador de la misma esencia, el que va a estar todos los días con y morará en vosotros. Y por eso Él agrega después, más adelante, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Poco después de afirmar esta palabra, sus discípulos le vieron ascender a los cielos, dicen Hechos 1, ¿verdad? Le vieron ascender a los cielos, en las alturas, hasta esconderse de ellos entre las nubes. Podrían haber dicho, ¿y ahora qué? Nos acaba de prometer que estará con nosotros todos los días y ahora se fue. Pero dentro de pocos días después, Él cumple su promesa. Cuando vino este Consolador, cuando vino a manifestarse a través del Espíritu Santo para estar, como Él había prometido, con ellos y en ellos y en todos aquellos que creemos en Él. Nosotros no vivimos en los tiempos de los discípulos, de los apóstoles que escucharon estas palabras, pero sí dentro del mismo dentro del mismo principio de vivir en la presencia del Señor y de vivir la vida que Él nos da y su presencia en nosotros por haber creído en Él, por la fe. Hoy vivimos, hermanos. Y el Señor, estas promesas del Señor es para nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Concluyendo, podemos decir, hoy Cristo ofrece su salvación. Él se ofrece como Señor de aquel que cree en Él. El que viene a mí, yo no le echo fuera, dijo el Señor. Si crees de todo corazón, entonces Él es tu Señor y Salvador. Luego, cuando creemos en Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, venimos a este admirable consejero y que Él sea nuestro Salvador y Señor de la vida. Entonces Él nos perdona nuestros pecados, nos limpia de todo mal, dice Juan, y a partir de ahí será nuestro consejero, será tu consejero, mi consejero, para poder experimentar esa vida plena, la plenitud de la vida que Él ofrece. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Habla de una plenitud de vida. Entonces, a partir del nuevo nacimiento, por el arrepentimiento, por la fe en Cristo, por creer en Él como Señor y Salvador de nuestra vida, empezamos a vivir una vida de victoria y gozo. Amén. Hermanos, cuando el Señor, a través de su profeta, anunció el nacimiento de este Mesías, de este enviado de Dios, una de sus características principales es admirable consejero, un consejero que responde a las necesidades humanas, a nuestras necesidades de salvación, de perdón, de una vida nueva. A eso Él responde.
porque para eso Él vino, para esto yo he venido, dijo Él. Vimos también que este es un consejero que practicó sus consejos a la absoluta perfección. Dice la Biblia, en Él no hubo pecado. Él siempre dijo, la voluntad de mi Padre hago. En Él no hubo pecado. Y por último hemos visto que es un consejero que se ofreció a capacitar a sus aconsejados para que realmente practiquen, vivan lo aprendido. Y para eso Él está con nosotros. Amén. Si esto es nuestra convicción, entonces todo nuestro concepto hacia la Navidad se renueva. Tenemos un nuevo concepto, tenemos un concepto correcto de lo que significó el nacimiento de Jesucristo un día en Belén, en un pesebre, en un establo de animales. Él vino para darnos vida, vida en abundancia. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, en esta mañana. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Padre. Señor, gracias porque Jesucristo un día irrumpió, Señor, en la historia de la humanidad. Esa humanidad perdida, pecadora. Traemos, Señor, en nuestra misma naturaleza el pecado de Adán. Fuimos contaminados, Señor, porque provenimos de la simiente de Adán. Sin embargo, el que nació un día en Belén, Señor, es el perfecto Hijo tuyo, el único que podría ser un suficiente Salvador, el único Salvador, Señor. Día vino a nacer. Gracias por sus enseñanzas, porque Él nos aconsejó, nos guió el camino a ti. Él nos dio su palabra, nos dio la promesa de su presencia. Y hoy, Señor, somos perdonados por la sangre que Él derramó en la cruz, porque para eso vino. Padre, gracias por cada cristiano, por cada cristiana. Gracias por cada hijo e hija tuyo, Señor. Gracias, Padre, por la vida que tú nos das. Señor, pedimos que tu gracia, tu compañía, tu dirección nos siga acompañando. Señor, guíanos por los caminos eternos tuyos. Fortalécenos, Padre. Señor, que en estos tiempos en que más estamos meditando sobre esa venida poderosa, milagrosa, única de tu Hijo Jesucristo aquí en el mundo, Señor, ayúdanos a que podamos comprender que Él vino para ser Salvador y Señor de nuestras vidas. Que Él es un admirable consejero, que en ninguna otra parte, Señor, del mundo, del universo, de donde sea, Señor, no podemos encontrar otro que nos enseñe tu palabra. Gracias, Señor. Otro que nos pueda, Señor, dar el mensaje, el consejo de la vida eterna. Gracias, Padre. Te alabamos, te glorificamos y pedimos que tú nos sigas bendiciendo. Encomendamos en tus manos toda nuestra vida, todo lo que somos y todo lo que tenemos, todo lo que nos pasa, encomendamos en tus manos, Padre. Señor, gracias una vez más por el gozo de la salvación. Te alabamos, te glorificamos, te oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.